Se filtra vídeo de Checo Pérez riéndose de la brutal indemnización que la ha tenido que pagar Red Bull. Quédate hasta el final solo si quieres ver el nuevo coche que se ha comprado. Sergio Checo Pérez despertó con la inercia de años de disciplina absoluta, con esa sensación grabada en su mente y en su cuerpo de que cada segundo contaba, de que debía estar en movimiento, de que el tiempo era su recurso más valioso y no podía permitirse desperdiciarlo. Su reloj biológico, calibrado por más de 2 décadas de entrenamientos intensos, de madrugadas en simuladores, de noches en vela analizando telemetrías y repasando estrategias, aún le dictaba que debía actuar con precisión quirúrgica, que debía prepararse para la jornada, que debía estar listo para enfrentarse a la vorágine de la competición. Pero no. Esta vez no había una alarma sonando con urgencia, no había mensajes en su teléfono con indicaciones técnicas, no había un itinerario repleto de reuniones con ingenieros, fisioterapeutas, estrategas y directores de equipo. Solo el silencio de la habitación, un silencio casi irreal, como si el mundo se hubiese detenido en un instante congelado en el tiempo. Suscríbete solo si amas a México y a Checo Pérez. Abrió los ojos con lentitud, sin la presión de un día estructurado al milímetro, sin la ansiedad de tener que comprobar su peso, sin la inminente necesidad de salir corriendo al gimnasio para una sesión de entrenamiento de alta intensidad. Por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse quedarse ahí, recostado, sintiendo la suavidad de las sábanas, el frescor del aire que se filtraba por la ventana entreabierta, el murmullo de la casa despertando a su propio ritmo. Sus sentidos, acostumbrados a la velocidad, a la adrenalina, a la tensión de estar siempre bajo la lupa de millones de aficionados, periodistas y críticos, comenzaron a adaptarse a un nuevo tipo de rutina, una rutina que no estaba dictada por el cronómetro ni por la necesidad de encontrar la última décima de segundo en pista. Escuchó a lo lejos el sonido de la cafetera encendiéndose en la cocina, liberando ese aroma inconfundible que, durante años, solo había podido disfrutar de forma fugaz entre reuniones, entrevistas y análisis de datos. Ahora, ese café no era parte de un protocolo, no era un simple refuerzo para mantenerse alerta antes de una sesión de clasificación o una carrera. Era un placer cotidiano, una pausa que podía tomarse sin restricciones. Se estiró, sintiendo el crujido de sus articulaciones, el leve entumecimiento en los músculos que ya no estaban sometidos a la presión constante del entrenamiento. Su cuerpo aún conservaba la memoria de los esfuerzos descomunales que había soportado a lo largo de su carrera, los impactos brutales en el cuello después de una curva de alta velocidad, la tensión en los antebrazos tras una larga tanda de vueltas, el desgaste en la espalda después de soportar fuerzas G extremas. Pero ahora, todo eso parecía parte de una vida lejana, como un recuerdo que se desvanecía lentamente. Suscríbete solo si amas a México y a Checo Pérez. Se levantó con calma, caminando descalzo sobre el suelo frío, dirigiéndose hacia la ventana para observar el amanecer. La luz del sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y anaranjados, proyectando sombras alargadas sobre el jardín. Era una escena apacible, un contraste absoluto con el caos controlado de un paddock de Fórmula 1, donde el ruido de los motores, el ir y venir de mecánicos y la presión de la competición creaban un ambiente de constante urgencia. Aquí, en su hogar, no había órdenes de equipo, no había estrategias que definir, no había neumáticos que gestionar. Solo la tranquilidad de una vida que, hasta ese momento, nunca había tenido tiempo de experimentar realmente. Bajó las escaleras sin prisa, con el sonido de las risas de sus hijos llenando el ambiente. Durante años, su presencia en casa había sido intermitente, fragmentada por una agenda que lo obligaba a viajar constantemente, a estar en un país distinto cada semana, a vivir en hoteles, aviones y circuitos. Ahora, podía compartir esos momentos simples, podía verlos crecer sin la barrera de una pantalla, sin la distancia que imponían los compromisos de su carrera. Entró a la cocina, tomó una taza y se sirvió café, inhalando profundamente su aroma. Un gesto tan simple, pero que representaba algo mucho más grande, la libertad de elegir qué hacer con su día sin estar sujeto a horarios impuestos por la competición. El retiro había sido una decisión inevitable, una consecuencia natural de un deporte donde la juventud es un bien preciado y la paciencia de los equipos es limitada. Sabía que el mundo de la Fórmula 1 no tenía espacio para sentimentalismos, que los asientos se ocupaban y se desocupaban sin piedad, que la política dentro de un equipo era tan importante como el rendimiento en pista. Su salida de Red Bull no había sido una sorpresa, pero tampoco un golpe devastador. Lo había aceptado con la madurez de alguien que entendía cómo funcionaba el negocio, de alguien que sabía que todo en la F1 era temporal, que nada estaba garantizado, que la permanencia dependía de factores que muchas veces estaban fuera de su control. No hubo escándalos, no hubo declaraciones incendiarias ni conflictos legales. Solo un acuerdo, una cifra que le permitía cerrar esa etapa con dignidad y mirar hacia adelante sin resentimientos.
Con el dinero de la indemnización, decidió darse un capricho que había postergado durante años, un deseo que había tenido desde que comenzó en el mundo del automovilismo pero que siempre había quedado en segundo plano debido a la exigencia de su carrera. Un Mercedes-Benz clase G-Wagen. No era un simple auto, no era una compra impulsiva ni una demostración de poder adquisitivo. Era un símbolo de su nueva vida, una declaración de independencia, un objeto que representaba la transición entre su pasado como piloto de Fórmula 1 y su presente como alguien que, por primera vez en años, tenía el control absoluto sobre sus decisiones. Suscríbete solo si amas a México y a Checo Pérez. Eligió cada detalle con precisión, como si estuviera configurando un monoplaza para la carrera más importante de su vida. Optó por un acabado en negro mate, un color que reflejaba su personalidad reservada, su estilo discreto pero firme. Los interiores, de cuero marrón con costuras blancas, añadían un toque de elegancia clásica sin caer en lo ostentoso. Instaló un sistema de sonido envolvente de la más alta calidad, porque la música siempre había sido un refugio en los momentos de soledad entre vuelos y concentraciones. Cada elemento del vehículo estaba pensado para ofrecerle una experiencia única, una sensación de control y poder que, de alguna manera, le recordaba la precisión con la que solía pilotar en la pista. El primer viaje con su nuevo Mercedes-Benz fue casi un ritual. No había destino, no había un plan trazado, solo el deseo de sentir la carretera bajo sus términos, sin radios de equipo interrumpiendo su concentración, sin órdenes estratégicas que lo obligaran a ceder posiciones, sin la presión de demostrar nada a nadie. Encendió el motor y escuchó su rugido grave y potente, un sonido completamente distinto al de un monoplaza de F1, pero igual de satisfactorio. Se alejó de la ciudad, dejando que el camino se extendiera ante él como una invitación al futuro. La velocidad ya no era una necesidad, ya no era una herramienta para ganar carreras o impresionar a los jefes de equipo. Ahora, era un placer que podía disfrutar a su propio ritmo, sin restricciones, sin presiones, sin la sombra de la competición acechándolo en cada curva. Por primera vez en su vida, Sergio Pérez no tenía que demostrar nada a nadie. No tenía que luchar por un asiento, no tenía que justificar su lugar en la parrilla, no tenía que vivir con la incertidumbre de lo que vendría después. Había alcanzado lo que muchos pilotos solo podían soñar, salir de la Fórmula 1 con la cabeza en alto, con su legado intacto, con la certeza de que su historia en el automovilismo estaba escrita en cada curva, en cada adelantamiento, en cada victoria. Y ahora, con el sol reflejándose en el capó de su G-Wagen, con el horizonte abierto ante él, entendió que la carrera más importante de su vida apenas estaba comenzando. El rugido del motor resonaba con una fuerza casi primitiva, un estruendo profundo que vibraba a través del chasis y se extendía hasta lo más hondo de su pecho. La potencia latente bajo el capó no era solo un dato técnico o una cifra en una ficha de especificaciones. Era algo que se sentía en los huesos, en los músculos tensos de los antebrazos, en la firmeza con la que sus manos se aferraban al volante, en la forma en que la inercia lo empujaba contra el respaldo de cuero cada vez que pisaba el acelerador con decisión. Era una sensación que conocía demasiado bien, una familiaridad que había moldeado su existencia durante años, aunque en un contexto completamente diferente. Ya no estaba en un monoplaza ultraligero, ya no sentía la presión de miles de sensores analizando cada milímetro de su conducción, ya no había un equipo entero de ingenieros conectados al otro lado del radio esperando su retroalimentación en tiempo real. Y sin embargo, el placer seguía ahí. Cada vez que giraba la muñeca con precisión para cambiar de dirección, cada vez que modulaba la presión sobre el pedal para sentir cómo el torque respondía de inmediato, cada vez que observaba el paisaje difuminarse con la velocidad, experimentaba un destello de lo que alguna vez fue su vida. Porque la conexión entre hombre y máquina no desaparece, solo se transforma. Aunque la G-Wagen no fuera un monoplaza diseñado para desafiar los límites del grip en cada curva, tenía algo especial, una autoridad imponente sobre el asfalto, una solidez que transmitía confianza, una respuesta inmediata a sus órdenes, como si estuviera programada para entenderlo. Y en esos momentos, con la carretera extendiéndose frente al como un lienzo infinito de posibilidades, sentía que aún tenía el control. No de una carrera, no de un campeonato, sino de algo mucho más grande. De su propio destino. Desde que dejó la competencia, su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Durante años, su mundo estuvo definido por cronómetros implacables, por sesiones de simulador donde cada milésima de segundo era diseccionada, por entrenamientos que lo llevaban al extremo para que su cuerpo fuera capaz de soportar las brutales fuerzas G que lo aplastaban en cada curva de alta velocidad. Su alimentación estaba estrictamente calculada, su descanso programado con precisión quirúrgica,
sus días estructurados como un engranaje de una máquina de alto rendimiento que no podía permitirse el más mínimo margen de error. La presión no solo venía de las expectativas del equipo, de los patrocinadores, de los aficionados o de la prensa. No. La mayor presión venía de él mismo. Porque en ese mundo no bastaba con ser bueno, ni siquiera con ser excelente. Había que ser el mejor. Todo el tiempo. Cada mal fin de semana era una oportunidad para que los críticos afilasen sus cuchillos. Cada error era un recordatorio de que la cima era un lugar solitario donde nadie podía permitirse flaquear. Y luego, de un día para otro, todo eso desapareció. Ya no tenía que despertar con la ansiedad de revisar datos de telemetría antes siquiera de desayunar, ya no tenía que pasar horas sentado en reuniones estratégicas analizando posibles escenarios de carrera, ya no tenía que someterse a una disciplina férrea donde cualquier indulgencia se consideraba una debilidad. Por primera vez en años, tenía la libertad de decidir cómo quería vivir. Y al principio, esa libertad era aterradora. Porque cuando has pasado tanto tiempo operando bajo un régimen de exigencia absoluta, el vacío de la ausencia de estructura puede sentirse como un abismo. Pero poco a poco, comenzó a encontrar placer en las cosas que antes le parecían irrelevantes. En el simple hecho de despertarse sin una alarma estridente marcando el inicio de otra jornada agotadora. En la posibilidad de tomarse un café sin prisas, de pasear sin rumbo fijo, de sentarse en un parque y observar el mundo sin que cada uno de sus movimientos fuera analizado bajo una lupa mediática. Había redescubierto la tranquilidad de lo cotidiano, el encanto de lo simple, la magia de esos momentos que, en su antigua vida, parecían lujos inalcanzables. Ahora podía entrar a una tienda sin que una multitud de fanáticos y reporteros lo asediara, podía disfrutar de una cena sin preocuparse de que cada gesto suyo fuera interpretado en las redes sociales como un indicio de algo más. Podía hablar con viejos amigos sin la sensación de que, en cualquier momento, una pregunta sobre su futuro en la F1 arruinaría la conversación. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueño de su propia existencia, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Pero lo que más le sorprendía era la forma en que su familia había cambiado junto con él. Su esposa, que durante años había sido testigo de su agotamiento constante, ahora lo veía más presente. No solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Antes, incluso cuando estaba en casa, su mente seguía atrapada en otro mundo, repasando estrategias, analizando datos, preocupándose por lo que vendría después. Ahora, cuando se sentaban juntos a cenar, realmente estaba ahí. Escuchaba cada palabra, notaba cada expresión, prestaba atención a detalles que antes simplemente pasaban desapercibidos. Y con sus hijos, la transformación era aún más evidente. Pasó de ser una figura intermitente en sus vidas a ser alguien con quien podían compartir risas, juegos y momentos que realmente importaban. Se convirtió en el encargado de las historias antes de dormir, en el compañero de aventuras en el jardín, en el rival a vencer en una guerra de almohadas improvisada. Y en esos momentos, en medio de la risa contagiosa de sus hijos, comprendió algo que nunca antes había considerado, que no se trataba de dejar atrás la emoción, sino de encontrar nuevas formas de vivirla. Sin embargo, había noches en las que, en la quietud de su estudio, con la ciudad iluminada extendiéndose frente a sus ojos, sentía el llamado del pasado. Cerraba los ojos y, por un instante, volvía a estar ahí. En la parrilla de salida. Sentía el calor abrasador del asfalto, escuchaba el estruendo de los motores vibrando en el aire, sentía la tensión recorrerle la columna vertebral mientras esperaba que las luces del semáforo se apagaran. Y sí, lo extrañaba. Porque la adrenalina de la competencia era algo único, una droga de la que nadie se desintoxica del todo. Pero entonces abría los ojos y miraba a su alrededor. Miraba la vida que había construido, el hogar que ahora podía disfrutar, los momentos que finalmente podía atesorar. Y entendía que no había perdido nada. Solo había cambiado de perspectiva. Porque la velocidad nunca se trata solo de que tan rápido vas, sino de que tan profundamente vives cada instante. Y en ese sentido, él seguía corriendo. Solo que ahora, lo hacía a su propio ritmo. A veces, sin previo aviso, los recuerdos lo asaltan con una intensidad abrumadora. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuántas carreras haya disputado después o cuántos podios haya celebrado en otros equipos. Su paso por Red Bull sigue ahí, incrustado en su memoria, como una marca imborrable que lo acompaña a donde vaya. No es que se detenga a pensar en ello constantemente, pero hay noches en las que la mente se libera de distracciones y las imágenes vuelven, nítidas, claras, precisas, como si el tiempo no hubiera transcurrido. No lo hace con amargura, porque entiende que en el automovilismo la justicia no es una garantía, sino un privilegio que pocos pueden darse el lujo de reclamar.
Pero tampoco puede evitar que una mezcla de sensaciones encontradas se arremolinen en su interior. Fue una etapa de luces y sombras, de triunfos inolvidables y derrotas que dejaron cicatrices, de momentos de euforia absoluta y de otros en los que la impotencia lo ahogaba hasta el punto de querer gritar y no poder hacerlo. Desde el instante en que firmó su contrato, supo que estaba entrando en un ecosistema donde las reglas del juego eran diferentes. No bastaba con ser rápido, con ser inteligente en la pista, con exprimir hasta la última décima del monoplaza. Había algo más, un entramado de decisiones, de preferencias, de estrategias que iban más allá de lo que cualquier piloto podía controlar. Y aunque estaba dispuesto a desafiar ese sistema, aunque creyó firmemente que su talento y su trabajo incansable podrían cambiar su destino, pronto comenzó a notar señales que, aunque sutiles al principio, se volvieron cada vez más evidentes con el paso del tiempo. No había necesidad de que alguien le dijera abiertamente cuál era su lugar dentro del equipo. Nunca hubo un discurso explícito que le recordara que su función no era otra que la de apoyar la causa mayor. No hizo falta que nadie pronunciara las palabras exactas porque los hechos hablaron por sí mismos. Se manifestaba en las pequeñas cosas, en las decisiones que parecían inofensivas pero que, al analizarse en conjunto, contaban una historia clara. En cada actualización aerodinámica que llegaba primero al otro lado del garaje. En cada orden de equipo disfrazada de sugerencia amable. En cada llamada por radio en la que le pedían que mantuviera cierto ritmo, que protegiera los neumáticos, que pensara en el bien común cuando lo único que quería era acelerar a fondo y demostrar que podía ir más rápido, que podía desafiar cualquier pronóstico, que podía reescribir su propia historia dentro de la escudería. Hubo momentos de tensión, instantes en los que la lucha interna era casi tan intensa como la batalla en la pista. En más de una ocasión sintió que estaba remando contra la corriente, que por más que se esforzara, por más que dejara todo en cada vuelta, siempre habría una barrera invisible que le impediría alcanzar lo que realmente soñaba. Cada vez que lograba una victoria, que subía a lo más alto del podio, que escuchaba su himno sonar ante miles de aficionados, se permitía creer, aunque fuera por un instante, que quizá todavía había una oportunidad, que tal vez podía cambiar el destino que parecía escrito desde antes de su llegada. Pero entonces llegaba la siguiente carrera, la siguiente decisión controvertida, el siguiente sacrificio exigido en nombre del equipo, y la realidad volvía a golpearlo con la dureza de un puño en el estómago. No era solo la competencia dentro de la pista lo que lo desgastaba. También lo era la lucha mental, el desgaste emocional de saber que, sin importar cuántas veces cruzara la línea de meta delante de su compañero, la narrativa siempre lo colocaría en un segundo plano. En cada entrevista, en cada análisis, en cada comentario de expertos que parecían más interesados en justificar la posición del equipo que en reconocer el esfuerzo de quien peleaba contra todo pronóstico. Aprendió a vivir con ello, a aceptarlo sin resignarse, a seguir empujando incluso cuando parecía que todas las puertas se cerraban frente a él. Pero nunca dejó de intentarlo. Nunca dejó de luchar. Porque en el fondo, sabía que más allá de las estrategias, de las decisiones políticas, de las dinámicas internas de un equipo que ya tenía su apuesta definida, su verdadera batalla no era contra su compañero, ni contra sus ingenieros, ni contra los directivos que veían en él una pieza reemplazable dentro del engranaje de una máquina perfectamente aceitada. Su batalla era consigo mismo, con la voz interna que le exigía cada día demostrar que merecía estar ahí, que merecía pelear, que merecía ser reconocido por lo que era, un piloto capaz de ganar, de desafiar a los mejores, de marcar una era dentro del automovilismo. Y aunque hubo momentos en los que pensó que el esfuerzo no era suficiente, que nunca recibiría el crédito que merecía, que siempre estaría destinado a ser el escudero en una historia en la que soñaba ser protagonista, con el tiempo comprendió que su legado era mucho más grande que cualquier campeonato. Porque lo que dejó en la pista no se mide solo en trofeos, en puntos, en estadísticas que algún día serán superadas por otro piloto más joven, más rápido, más adaptado a las nuevas exigencias del deporte. Su legado está en cada niño que creció viéndolo competir, en cada joven que encontró en su historia la inspiración para perseguir su propio sueño, en cada aficionado que vibró con sus adelantamientos, que sufrió con sus derrotas, que celebró sus victorias como si fueran propias. Cuando mira hacia atrás, cuando repasa cada giro del volante, cada frenada al límite, cada momento en el que desafió lo imposible, siente una satisfacción que va más allá de cualquier título. Porque sabe que abrió puertas que antes parecían cerradas, que rompió barreras que por décadas fueron consideradas infranqueables, que demostró que un piloto latinoamericano puede no solo llegar a la Fórmula 1, sino competir contra los mejores, ganarles, imponerse, hacerse un nombre en un mundo que muchas veces parece diseñado para excluir a quienes no forman parte de su círculo exclusivo. Sabe que el tiempo no se detiene, que en la Fórmula 1 la memoria es fugaz, que siempre habrá alguien más joven, alguien más rápido, alguien dispuesto a ocupar el lugar de quienes se alejan del centro de atención.
Pero eso no le preocupa. Porque su historia ya está escrita. Porque dejó una huella que no se borrará con el paso de los años. Porque cuando las luces del paddock se apaguen y el rugido de los motores quede en el pasado, su nombre seguirá resonando en la memoria de quienes entendieron que su lucha no fue solo por un campeonato, sino por un lugar en la historia del automovilismo. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Lejos de la intensidad implacable de los circuitos, donde el fragor de los motores retumbaba en su pecho y la presión de cada décima de segundo definía su destino, su vida ha tomado un rumbo inesperado, uno que jamás habría considerado cuando estaba inmerso en el torbellino del automovilismo de élite. Ya no hay reuniones técnicas en las que se disecciona cada vuelta hasta el más mínimo detalle, ni noches enteras estudiando datos telemétricos, ni madrugadas en el simulador buscando la perfección en cada curva. Tampoco están los viajes incesantes, los cambios de horario, las habitaciones de hotel que se sucedían unas a otras hasta perderse en la memoria. Su realidad ha cambiado de forma drástica, pero no por ello ha perdido intensidad. La emoción sigue ahí, aunque ahora se manifiesta de maneras completamente distintas, en terrenos que antes le parecían ajenos, en desafíos que no requieren reflejos sobrehumanos ni la capacidad de tomar decisiones en milésimas de segundo, pero que exigen astucia, visión y, sobre todo, una mentalidad estratégica. El proceso de adaptación no fue inmediato ni sencillo. Durante años, su identidad estuvo ligada a la Fórmula 1, a la velocidad, al vértigo de cada carrera, a la adrenalina pura de enfrentarse a los mejores del mundo en condiciones extremas. Era un universo donde la rutina era inquebrantable, donde cada aspecto de su vida estaba programado con precisión quirúrgica. No había margen para distracciones, para espontaneidad, para pausas prolongadas. Todo giraba en torno a la búsqueda de la perfección, a la obsesión por encontrar cada pequeña ventaja que pudiera marcar la diferencia entre la gloria y la decepción. Y de repente, todo eso desapareció. Se encontró en un escenario completamente distinto, uno donde ya no había horarios estrictos que cumplir, donde las exigencias físicas y mentales habían cambiado de forma radical, donde la velocidad ya no era el único factor determinante. Durante un tiempo, sintió un vacío difícil de describir, una sensación de extrañeza al despertar y darse cuenta de que no tenía que prepararse para la siguiente carrera, de que ya no había una temporada en la que cada fin de semana era un campo de batalla. Pero con el tiempo, esa sensación dio paso a una nueva realidad. Una en la que descubrió que el mundo es mucho más grande de lo que solía creer, que hay desafíos más allá del asfalto, que hay formas diferentes, pero igualmente apasionantes, de competir, de arriesgar, de ganar. Nunca fue alguien que pudiera quedarse quieto, que pudiera conformarse con simplemente vivir de sus recuerdos, de sus logros pasados. Sabía que necesitaba un propósito, un nuevo objetivo, algo que lo mantuviera en movimiento, que lo hiciera sentir vivo. Y así, casi sin darse cuenta, comenzó a adentrarse en un mundo que hasta entonces le había parecido ajeno, pero que rápidamente se convirtió en su nuevo campo de juego. Las inversiones se volvieron una obsesión, no por el dinero en sí, sino por el desafío que representaban, por la emoción de analizar, de calcular riesgos, de anticipar tendencias. Se sumergió en el sector inmobiliario, en mercados que antes le parecían ininteligibles, en proyectos que le exigieron aprender desde cero, rodearse de expertos, absorber información con la misma intensidad con la que antes estudiaba las características de un nuevo monoplaza. Descubrió que había un placer inesperado en entender cómo funcionan los ciclos económicos, en identificar oportunidades antes que los demás, en negociar con la misma mentalidad con la que antes planeaba adelantamientos en pista. Cada decisión era un nuevo desafío, cada inversión una apuesta calculada, cada movimiento una estrategia que debía ejecutarse con precisión. Y cuanto más se adentraba en ese mundo, más claro tenía que no solo se trataba de asegurar su futuro financiero, sino de mantenerse en el juego, de seguir compitiendo, de encontrar esa adrenalina que, aunque diferente, seguía siendo parte esencial de su vida. Pero no se detuvo ahí. Su conexión con el automovilismo no desapareció por completo, porque hay pasiones que son imposibles de apagar. Aunque ya no se sube a un monoplaza cada fin de semana, aunque ya no escucha por radio las instrucciones de su ingeniero en plena carrera, su vínculo con las pistas sigue intacto. Se ha convertido en mentor de jóvenes pilotos, en consejero de aquellos que, como él en su momento, sueñan con llegar a lo más alto. No se trata solo de enseñarles cómo manejar mejor, cómo perfeccionar su técnica en las curvas o cómo exprimir al máximo el rendimiento de un auto. Va mucho más allá. Les habla sobre el otro lado del automovilismo, el que no se ve en televisión, el que nadie te enseña cuando comienzas. Les explica cómo moverse en un mundo donde el talento no siempre es suficiente, donde las relaciones, los contratos, los patrocinadores y las decisiones fuera de la pista son tan importantes como lo que sucede dentro de ella.
Les da herramientas para que no solo sean rápidos, sino también inteligentes, para que no solo piensen en la próxima carrera, sino en toda su carrera. Verlos crecer, progresar, superar obstáculos, le da una satisfacción que nunca imaginó. En cada uno de ellos ve un reflejo de sí mismo en sus primeros años, con las mismas dudas, las mismas ansias de triunfar, la misma hambre de demostrar que pertenecen a ese mundo. Pero hay momentos en los que la nostalgia lo embarga sin previo aviso. A veces, mientras maneja por las calles de Guadalajara en su imponente G-Wagen, sintiendo el ronco rugido del motor en cada aceleración, algo dentro de él se remueve. No es que extrañe exactamente lo que dejó atrás, pero hay instantes en los que su mente viaja en el tiempo, en los que recuerda la emoción de una clasificación perfecta, la euforia de una victoria, el estremecedor momento en el que la bandera a cuadros ondea y sabe que ha cruzado la línea en primer lugar. Esos recuerdos son imborrables, forman parte de su esencia, de su historia, de lo que lo convirtió en lo que es hoy. Y aunque ya no vive esos momentos de la misma manera, hay algo en el reconocimiento de la gente, en las miradas de admiración, en los saludos espontáneos desde la acera o desde otros autos que le recuerdan que su legado sigue vivo, que su nombre aún resuena con fuerza, que lo que hizo en la Fórmula 1 no fue solo un capítulo de su vida, sino algo que dejó una marca en muchas personas. No siente arrepentimiento. No mira atrás con deseos de volver, porque sabe que cada etapa tiene su momento y que él supo cerrar la suya en el momento preciso. La presión incesante, las exigencias descomunales, la vida al límite de la F1, ya no son parte de su presente. Pero eso no significa que haya perdido la pasión, ni el hambre de éxito, ni el deseo de seguir dejando huella. Ahora es él quien define las reglas de su propio juego. Sin órdenes de equipo, sin contratos que dicten cada uno de sus movimientos, sin restricciones que limiten sus decisiones. La velocidad sigue corriendo por sus venas, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, es él quien tiene el control absoluto de hacia dónde dirigirla. Las noches ya no son ese campo de batalla mental en el que cada pensamiento se convertía en una estrategia, en una ecuación imposible de resolver sin los datos suficientes, en una simulación infinita de lo que podría pasar el próximo fin de semana. Ya no son horas y horas de insomnio frente a múltiples pantallas parpadeantes que muestran telemetrías, comparaciones de vueltas, cálculos de degradación de neumáticos y análisis de cargas aerodinámicas. Ya no son esas interminables madrugadas en las que cada parpadeo traía consigo una imagen nítida del trazado que enfrentarían, con cada curva memorizada al detalle, con cada punto de frenado grabado en su subconsciente como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Ahora, la noche ha adquirido otro significado, una textura distinta, una cadencia completamente ajena a la urgencia de antes. En lugar del sonido mecánico de motores rugiendo en su mente, de radios llenas de mensajes cortos y calculados, de discusiones sobre décimas de segundo que podrían marcar la diferencia entre la victoria y la decepción, ahora escucha otras cosas. El murmullo sutil del viento colándose entre las ramas de los árboles, el susurro lejano de la ciudad apagándose poco a poco, el latido constante y pausado de su propia respiración, profunda, tranquila, en paz. Antes, cada noche estaba marcada por la ansiedad de lo que vendría. Era una cuenta regresiva incesante hacia el siguiente gran premio, hacia la próxima batalla en la pista. El tiempo no era un compañero, sino un enemigo implacable que nunca se detenía, que exigía preparación, análisis, perfeccionamiento constante. Pero ahora, el tiempo ha cambiado de significado. Ya no es algo que deba ser exprimido hasta la última gota, ya no es una medida de rendimiento, ya no es una presión constante sobre sus hombros. Ahora, es un regalo, algo que puede simplemente disfrutarse sin la necesidad de justificar cada segundo en función de un resultado. Por primera vez en años, puede permitir que sus pensamientos vaguen sin un propósito específico. Puede sentarse en su sala, sentir la textura del sofá bajo sus manos, escuchar el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana y simplemente estar. Puede cerrar los ojos y no ver un circuito proyectado en su mente, no visualizar una salida perfecta, no analizar la mejor forma de administrar la energía del auto a lo largo de una carrera. Ahora, en lugar de estrategias y cálculos, aparecen recuerdos, sensaciones, momentos que nunca tuvo tiempo de procesar realmente. A veces, por inercia, por costumbre, o quizás por simple curiosidad, toma el control remoto y enciende la televisión. Ve una carrera. No de la misma manera en la que solía hacerlo cuando todavía estaba en la cima, cuando cada detalle tenía un peso específico, cuando cada cambio de estrategia podía ser la diferencia entre ganar y perder. Ahora lo observa con una distancia diferente, con la mirada de alguien que lo ha vivido todo y que entiende perfectamente lo que sucede más allá de lo que las cámaras muestran. Desde el primer plano de los pilotos en la parrilla de salida, reconoce en sus rostros la misma mezcla de emociones que él mismo sintió tantas veces.
Esos ojos que parecen tranquilos, pero que esconden una tormenta de adrenalina. Esos pequeños gestos de nerviosismo que solo alguien que ha estado allí puede descifrar, un parpadeo más lento de lo normal, una respiración profunda que intenta calmar el pulso acelerado, un leve movimiento de los dedos sobre el volante para liberar la tensión. Sabe exactamente lo que están sintiendo, porque lo sintió durante años, porque su cuerpo y su mente fueron programados para soportar esa presión, para transformarla en velocidad, en precisión, en dominio absoluto sobre la máquina. Cuando las luces se apagan y los autos rugen en la primera recta, su instinto todavía funciona. No necesita que un comentarista le explique lo que está pasando. Su mente sigue procesando la carrera en tiempo real, anticipando movimientos, descifrando estrategias antes de que los ingenieros las confirmen en radio. Ve cómo un piloto frena ligeramente antes de lo esperado y ya sabe que está administrando neumáticos. Nota cómo otro toma una línea diferente y entiende al instante que está preparando un adelantamiento para la siguiente vuelta. Observa las decisiones que los equipos están tomando y sabe cuáles serán las consecuencias, incluso antes de que los expertos en televisión comiencen a discutirlas. Pero hay algo diferente en la forma en la que lo percibe. No siente rabia, ni frustración, ni una punzada de nostalgia que lo haga desear estar ahí otra vez. No hay envidia en su mirada, ni un vacío que necesite llenar regresando a la competencia. Es una sensación distinta, una mezcla de satisfacción y alivio. Sabe que ya no necesita estar ahí para seguir siendo parte de ese mundo. Su legado está escrito en la historia del deporte, en cada récord, en cada batalla que protagonizó, en cada rivalidad que definió una era. Y, sobre todo, en los pilotos más jóvenes que crecieron viéndolo, que ahora están luchando por los mismos sueños que él alguna vez persiguió con todo su ser. Antes, su vida estaba completamente definida por la velocidad. Cada decisión, cada sacrificio, cada momento giraba en torno a la necesidad de ser más rápido, de superar límites, de empujar su cuerpo y su mente hasta el extremo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, la velocidad es una opción, no una obligación. Puede elegir cuándo acelerarse, cuándo detenerse, cuándo simplemente disfrutar del camino sin preocuparse por la meta. Su Mercedes G-Wagen es más que un simple vehículo. No es solo un auto potente, ni un símbolo de éxito material. Es una declaración de su nueva vida, de su libertad conquistada. Cada vez que enciende el motor y escucha el rugido profundo del quinto 8, siente algo diferente a lo que solía experimentar al subirse a un monoplaza. Ya no es la necesidad de competir, de demostrar, de pelear por cada milésima de segundo. Es una sensación de control absoluto sobre su destino. Ya no está atrapado en el ciclo incesante de preparación, rendimiento y evaluación. Ya no vive pendiente de contratos, de compromisos, de la presión de un equipo que depende de sus resultados. Ahora puede conducir sin destino, sin un cronómetro que dicte su vida, sin la mirada de millones de personas analizando cada movimiento. Puede detenerse a observar el paisaje sin pensar en el siguiente adelantamiento, en la próxima curva, en la estrategia que necesita ejecutar. Antes, el tiempo era un recurso que debía aprovechar al máximo, una cuenta regresiva que nunca se detenía. Ahora, el tiempo le pertenece. Y eso, más que cualquier trofeo, más que cualquier campeonato, más que cualquier ovación en un podio, es el verdadero premio. La posibilidad de vivir a su propio ritmo, de moverse a su propia velocidad, de disfrutar cada kilómetro del viaje sin la urgencia de llegar primero. Porque, después de todo, la verdadera victoria no está en cruzar la meta antes que nadie, sino en encontrar la paz después de haberlo dado todo.